Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Las inundaciones provocadas por la gota fría de este año en Valencia han sido catastróficas. Se contabilizan ya más de 200 muertos, las pérdidas materiales están aún por cuantificar pero serán altísimas y varias localidades aún permanecen una semana después de la riada en estado de emergencia. El desastre natural y la deficiente respuesta por parte de la Administración ha provocado una crisis política de primera magnitud que ha puesto al gobierno y al propio Estado contra las cuerdas. El hecho es que la inundación en sí misma era previsible. En Valencia las inundaciones periódicas son algo habitual. Aquella zona es susceptible a eventos de lluvia extremos y sus habitantes están acostumbrados a lidiar con ellos. Durante el otoño la región suele verse afectada por lo que se conoce como dana, o depresión aislada en niveles altos, un fenómeno meteorológico que provoca lluvias torrenciales en periodos muy cortos de tiempo. Estas precipitaciones pueden ser tan intensas que superan rápidamente la capacidad de absorción del suelo y de los sistemas de drenaje, lo que lleva a la inundación de áreas urbanas y rurales. La llanura costera valenciana está rodeada por montañas que, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones en las que la orografía actúa como barrera, a menudo canalizan el agua hacia las zonas bajas que están densamente pobladas. La topografía de la región hace que el agua de lluvia se desplace rápidamente desde las montañas hacia el valle, aumentando así el riesgo de inundaciones repentinas. Históricamente, la urbanización ha jugado un papel crucial en agravar este problema. Se ha edificado en muchas zonas sin tener en cuenta su propensión natural a las inundaciones. La construcción en estas zonas inundables, especialmente al sur de la capital, sin venir esta urbanización acompañada de otras obras hidráulicas que contengan las riadas, ha sido en primera instancia la responsable de que la gota fría de este año haya sido tan mortífera y devastadora. Como veíamos ayer en la Contracrónica, la zona más afectada ha sido la cuenca del Barranco del Pollo, una simple rambla que suele estar seca y que va a morir en la Albufera, una laguna costera conformada por la colmatación de una antigua bahía que luego fue intensamente antropizada para utilizar sus riberas como zona de cultivo. Un simple vistazo a los mapas de zonas inundables en la provincia de Valencia revela cómo todo lo que ha quedado bajo el agua ya estaba previsto que así fuese tan pronto como se precipitase una riada de grandes dimensiones. Eso mismo es lo que sucedió hace una semana con el desbordamiento del Barranco del Pollo. A lo largo de las últimas décadas se han levantado miles de viviendas, edificios comerciales y naves industriales en esta comarca, constituida desde hace tiempo como zona de expansión del área metropolitana de Valencia. Ya no se puede deshacer todo eso, pero sí podrían llevarse a cabo ciertas intervenciones en la cabecera de los ríos y de los torrentes para retener estas riadas y hacerlas mucho menos destructivas. Algo similar a lo que se hizo en los años 60 en el río Magro con la presa de Forata o en el Turia con la construcción del nuevo cauce. A eso habría que sumarle el ensanchamiento, la canalización y la limpieza regular de cauces y barrancos, algo que podría reducir de forma significativa el impacto de las crecidas. Pues bien, para tratar estos temas, todos como veis muy interesantes, hoy visita la Contracrónica Isaac Moreno Gallo, ingeniero de obras públicas y exitoso divulgador histórico en un canal de YouTube muy seguido. Isaac ha estado realizando durante los últimos días una apreciada labor sobre los motivos que han ocasionado esta riada histórica y eso mismo es lo que hoy va a compartir con nosotros. Desde hace ya mucho tiempo quería traer a Isaac Moreno aquí a la Contra, no concretamente a la Contracrónica, sino a la Contrahistoria, porque, como bien sabéis, la mayor parte, por no decir todos, de los que estáis al otro lado, Isaac Moreno es un fuera de serie que tiene un canal de YouTube muy exitoso en el que aborda temas de ingeniería romana. Es, yo creo, la persona que yo conozco por lo menos que más sabe de esto. Igual hay otro por el mundo, pero desde luego no tiene la facilidad para comunicar que tiene Isaac. Isaac tuvo en tiempos, hace ya tiempo, bueno, lo podéis mirar en Televisión Española, en la aplicación esta de Radio Televisión Española La Carta, tuvo un programa, así es como yo le conocí, que se llamaba, si mal no recuerdo, así mismo, Ingeniería Romana, y luego decidió ya ponerse por su cuenta, abrir su propio canal de YouTube en el que está teniendo un éxito descomunal, porque tiene cientos de miles de seguidores, sus vídeos se ven muchísimo, en fin. Yo le conocí hace cosa de un año, que pasaba por Madrid, quedamos a comer, y bueno, me pareció, aparte de una persona formadísima y
muy bien documentada, me parece un tipo estupendo. Y quería hacer con él un programa, una contrahistoria, concretamente en Zaragoza, que es donde él vive. La cuestión es que como no he ido a Zaragoza en el último año y medio, pues no he tenido la ocasión, pero ya tengo preparada la maleta con los micrófonos de viaje para, en cuanto yo pise Zaragoza, hacer un programa con Isaac. La cuestión es que después de lo que ha pasado en Valencia, que os explicaba ayer aquí en la Contracrónica, había un tema que, pues navegando, que si en periódicos, que si en las redes sociales, que si en la propia televisión he podido apreciar, y es que no se termina de entender bien qué es lo que ha pasado desde el punto de vista geográfico. Es decir, que si esto era o no era previsible. A la vista de que las gotas frías son habituales, yo llevo toda mi vida oyendo hablar de las gotas frías en el Levante, tanto aquí en Valencia como en Murcia o en Alicante. Bueno, pues previsible sí que era. Allí si no es las gotas frías no hay, qué sé yo, en la provincia de Zamora o no hay en la provincia de Toledo, pero sí hay en estas provincias levantinas. La cosa hace que sea más grave todavía, porque que una tromba de agua como la que cayó en la cabecera del Barranco del Pollo haya arrasado los pueblos que están por debajo, pues tiene gravedad en tanto que allí es relativamente común que estas cosas sucedan. Habida cuenta de que, bueno, los valencianos están, como os he dicho en la introducción, muy habituados a lidiar con estas lluvias repentinas de las gotas frías todos los otoños. Bueno, pues en estas estaba cuando he descubierto una serie de vídeos que ha ido colgando estos días Isaac, hablando de esto mismo, del entorno de la Albufera, de cómo el Barranco del Pollo desemboca en la Albufera, como ya os he dicho, de cómo se podría haber evitado esto de manera definitiva no edificando donde se ha edificado en las últimas décadas, y de lo que se podría hacer a partir de ya mismo. Es decir, habida cuenta de la cantidad de cientos de miles de personas que hay allí metidas, pues no les vas a privar de su casa o de su nave industrial o de su tienda, sacarlos de allí para devolver aquello al estado en el que se encontraba hace 100 o 200 años. Las medidas de tipo ingenieril que se podían adoptar de aquí en adelante y que espero que se adopten después de tantos muertos y tanto sufrimiento para evitar que esto vuelva a suceder. En Valencia volverá a llover, eso lo tenemos todos claro, pero que al menos no se lleve tantas vidas por delante. A ser posible que no se lleve ninguna. La ingeniería salva vidas, muchísimas, más de lo que pensamos. La ciudad de Valencia es un ejemplo. Durante siglos tuvo que lidiar con estas gotas frías que arrasaban la ciudad, la inundaban, y desde que se construyó el cauce nuevo del Turia, con el famoso Plan Sur, famoso desde hace unos días por lo menos, esto se hizo en los años 60, Valencia no ha vuelto a temer por nuevas riadas. Cuando llueve, pues lo padecen como lo padecen todos los que viven en un lugar en el que de vez en cuando le da por llover y cuando llueve mucho. Pero nada más, la ciudad no se ha vuelto a inundar desde la última gran riada del año 1957. Bien, pues nada, aquí tengo al otro lado va a ser este un programa más de fondo, más del primer tiempo de la historia, que diría Fernán Brodel, es decir, de la infraestructura, de lo que hay, del lugar donde nos ha tocado vivir y cómo maximizar eso mismo, es decir, cómo procurar vivir en un sitio que no es que sea especialmente peligroso, porque la costa de Valencia no lo es todo lo contrario, es una delicia, pero tiene este problema de las inundaciones periódicas a raíz de las gotas frías que se presentan todos los otoños. Bien, tengo al otro lado de la línea telefónica, aunque es propiamente una reunión de Google Meet para que se escuche mejor, a Isaac Moreno. Muy buenas, Isaac. Estaba deseando tenerte en la contra, que lo sepas. Bueno, muy buenas, Fernando. Gracias por la presentación, siempre excesiva en alguno de los extremos, Para pero nada. muchas gracias. Corto me he quedado, Isaac, así te lo digo, corto me he quedado. Los que no conozcáis su canal, que creo que seréis pocos, os invito a conocerlo porque la verdad es que es adictivo. Además, este Isaac, te pones a ver un vídeo y ya necesitas ver el siguiente y te hace interesarte, y esto es cierto, en temas en los que no te habías interesado nunca. Esto entiendo que te lo habrán dicho muchas veces. Bueno, no tantas. Alguna vez sí me lo han dicho. Siento mucho quien sufra la adicción. A mí me conviene que la sufra, evidentemente, pero bueno, no era mi objetivo. Sencillamente, lo que pretendo es explicar un poquito las cosas que yo conozco, no más. Y lo haces muy bien, además. Por no hablar de que estás dotado de una tecnología que ya le gustaría a muchos creadores de contenido. Tienes hasta un dron y lo sabes volar, por cierto, bastante bien. Bueno, pues muchas gracias. Tengo un dron ahora, he tenido 3 o 4, los voy vendiendo y compro otro mejor y cosas así. Sí, un dron lo tiene cualquiera, por cierto, tampoco es eso es un gran mérito. Una cosa es tenerlo, pero ya sabes, en España con la regulación que hay, volarlo es otra historia muy distinta.
Sí, sí, La de acuerdo. conoces bien, la regulación de los drones. Que aquí un poco... Y la respeto y estoy en ella porque tengo todos mis permisos en orden. Eso es lo que pretendo siempre. Sí, sí, pero ya sabes que es difícil volar drones en España, que no es fácil. Yo cada vez que veo un vídeo tuyo digo, a ver dónde lo está haciendo aquí, me Y voy a mirar el mapa en aire. cada vez es más fácil, ¿eh? Ahora es más fácil. Con la porque última, antes había sí. zonas absolutamente prohibidas y ahora te dejan volar hasta 60 metros, 120 metros. Y eso se agradece. La última regulación, que es del mes de junio, si mal no recuerdo, la última ley que sacaron al respecto ha abierto un poquito la mano, tampoco demasiado, tiene alguna que otra estupidez, que bueno, ya si algún día hacemos un programa sobre drones ya podremos hablar de ello de manera más larga y más tendida. Vamos a hablar ahora del tema de Valencia. Subiste un vídeo, esto creo que fue ayer, sobre la Albufera, muy interesante y además corto y al pie. Dura, 17 o 18 minutos, la cosa está clara, lo has hecho con un croma, por detrás tienes un mapa en el que se ve cómo era la Albufera hace unos días, hace una semana, y cómo es en estos momentos después de la cantidad de agua que le ha caído. Una de las cosas que llama la atención cuando uno ve ese mapa es que, bueno, la Albufera histórica debía ser gigantesca antes de que el ser humano pasase por allí. Era una bahía, o sea, así de claro, era una bahía. Y parece ser que ya en época histórica me refiero pues hace 2000 y pico años, ¿no? Empezó a cerrarse con una barra de arena, que era lo que el mar podía hacer con los sedimentos que estaban aportando estos barrancos, que estaban alimentando esa bahía. Realmente lo que yo he hecho en el vídeo ha sido un estudio geográfico relativamente sencillo. Es decir, cuando a uno en la escuela universitaria o en la que corresponda, le enseñan lo que es una albufera, cómo se forma, dices, bueno, pues así es una laguna litoral, sí, que se forma porque la hidrodinámica fluvial predomina enormemente sobre la marina. El Mediterráneo no es el océano, tiene una hidrodinámica limitada y los barrancos que desembocan en esa zona, sin embargo, tienen una hidrodinámica feroz. Y de esa manera han logrado formar la albufera a base de tirar sedimentos que el mar no se ha podido llevar. Y entonces el mar se ha quedado sin bahía y se ha formado la laguna litoral. Una cosa tan sencilla como la que acabo de contar, que no la veo nada complicada, pues es lo que explica porque esos barrancos tienen muy mala leche. Es decir, ojo, eso no se ha hecho de una vez, ni de dos, ni con lluvias generosas, ni pausadas. Son barrancadas que arrastran un volumen de sólidos brutal, cada una de ellas. Como estamos viendo ahora en la televisión, las consecuencias. Lo que se ve es barro y piedras y cañas y de todo. Bueno, pues eso repetido cientos de veces en época histórica, miles de veces en época geológica, pero es que la albufera se sabe bien que prácticamente se ha formado en época casi histórica, 2000, 3000 años. Pues bueno, repetido cientos de veces, pues es lo que tenemos hoy en día, claro. ¿Se va a repetir otros cientos de veces? Claro que sí, eso no lo podemos evitar. Vamos, la deriva continental maneja unos tiempos que el hombre no le va a sobrevivir, ¿entiendes? Así que mientras el Mediterráneo esté donde esté, la temperatura del mar sea la que es en otoño y se produzcan los fenómenos atmosféricos que se están produciendo y que se han producido siempre, pues esto va a seguir ocurriendo, así es. Juega también la orografía en contra de Valencia, concretamente de esta zona de Valencia. Pues las montañas están muy cerca del mar. Una de las cosas cuando uno llega a Valencia desde el interior de la península es que atraviesa una cordillera y de pronto pasas unos túneles, vayas en el tren o vayas en el coche por la autopista, atraviesas unos túneles y ¡pum! De golpe te encuentras a nivel de mar en una llanura extraordinariamente fértil, porque además está bien regada por algunos ríos como el Júcar o el propio Turia, que desemboca en la ciudad de Valencia, justo al sur del puerto, y esa llanura es muy pequeña, es una plana litoral pequeña, pero las montañas están cerquita, están detrás, de tal manera que cuando llueve esas montañas, en lugar de servir como barrera de la lluvia, lo que hacen es intensificar sus consecuencias, porque precipita en las montañas cercanas y se viene abajo toda la crecida. Esto es, en definitiva, lo que pasó el martes pasado. En concreto, el Barranco del Pollo, que es eso mismo, es un barranco, es decir, es un lugar por el que, por regla general, no pasa nunca agua, salvo cuando llueve. Claro, así funcionan todos los barrancos o ramblas o como se las quiera llamar en el Mediterráneo. Efectivamente pasan la mayor parte de su vida secos, pero cuando se desencadena un fenómeno meteorológico como el que ha ocurrido ahora, pues llevan unos caudales verdaderamente impensables. Bueno, impensables si observamos solo el hilillo de agua que viene en verano, pero si uno tiene unos ciertos conocimientos geológicos y observa las orillas de ese barranco y el grado de erosión y los escarpes que han formado las riadas,
te das cuenta que eso tiene unos instantes de subida impresionantes, increíbles, porque eso no se hace solo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues todas estas cosas hay que combinarlas. Decirme usted, este barranco es peligroso. Y si es peligroso, todo lo que sea su cuenca y lo inmediato a su cauce, que es un cauce mucho mayor que el que podemos observar habitualmente, porque claro, el cauce es lo que se inunda de manera, vamos a decirlo, habitual. Pero estas riadas las llamamos habituales o no son habituales. Cada 50 años se vienen produciendo. Luego, también son cauce, ¿no? Y ese es el problema. Eso se convierten en zonas inundables, recurrentemente inundables. Eso en el caso de los cauces. Si tenéis a mano Google Maps, podéis abrirlo en este momento y para que os hagáis una idea, os acercáis a Paiporta, que lo están llamando, lo han bautizado como la zona cero de esta riada. Podréis ver que en el centro hay el curso, que de lejos, cuando uno está arriba, parece que es un río con agua. Pero si os acercáis veréis que es un cauce seco, pero en cambio es de grandes dimensiones. Tiene el ancho, pues yo creo que del Ebro en Logroño, tranquilamente. Bien, esto lo ha labrado el agua, eso no lo ha hecho el hombre. Esto es, a lo largo de los siglos, los milenios, diría yo, ha ido pasando muchísima agua por allí. Los seres humanos se establecieron en esta parte de la península, pues ya en tiempos muy antiguos, habría que remontarse al Neolítico, pero eran asentamientos muy pequeños. Pero no era casualidad donde aparecieron estos primeros pueblos. Un mapa que mostrabas tú en el vídeo que subiste ayer, se podía ver que pueblos como Paiporta o Benetúser o Picaña están, la parte central, es decir, la parte más antigua, esa está a salvo de inundaciones. Nuestros antepasados no eran tontos, sabían exactamente dónde colocarse. Bueno, sí, así es, claro. Y cuanto más antiguos, más lejos. Sobre todo porque lo que más les molestaba a los antiguos eran los mosquitos y las zonas que se encharcan, evidentemente, ya huían de ellas, ¿no? Esos pueblos que se han establecido después, todos estos que estás mencionando, se han establecido al amparo de la agricultura que iba avanzando sobre la propia albufera. Entonces, según se iba dominando el terreno y ganando terreno la albufera, se iban estableciendo asentamientos, digamos, en su orilla, ¿no? En la parte de aguas arriba de los cursos que desembocan en ella. Y claro, cuando eso ya se ha descontrolado en la época no ya del sector primario que hemos vivido durante siglos, sino ya la era industrial, que se ha desembocado en polígonos industriales, centros comerciales, líneas de comunicación, tanto de AVE como de autovías, etcétera, 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 pues a pesar del cuidado que se haya tenido en algunas ocasiones, porque por ejemplo pues los puentes de las autovías normalmente por obligación y por norma se calculan para una avenida ya importante del barranco que van a atravesar. Y normalmente no sufren daños, salvo excepciones, que a veces se socava la pila y se rompe el puente. Hemos visto algunas imágenes estos días, ¿no? Pero en otras ocasiones pues no tanto, porque los terrenos ya no son muy golosos, se pueden establecer muchas cosas en ellos, son los ideales para un polígono industrial, no nos vamos a engañar. Y entonces, bueno, si total ahí hace que no hay agua muchos años, como suele decirse, yo ya no me acuerdo, sí, usted no se acuerda, pero es que usted es muy joven, ¿sabes? Estas cosas hay que mirarlas de 100 en 100 años o de 200 en 200 años. Y es cierto que un polígono industrial, pues si la gente lo desaloja deprisa, no cubre un alto riesgo, no es como una vivienda donde la gente está permanentemente. Pero cuando surge un fenómeno de estos, muy difícil de prever, hay que decirlo así, porque a pesar de que había alarmas, nadie sabía la magnitud de lo que iba a caer. Nadie lo sabía en el fondo. Entonces, como es tan difícil de prever, pues no se da la alarma a tiempo y le pilla a la gente trabajando, comprando, fuera de su casa, en la zona de inundación, vamos a decirlo así. Y ese es el gran peligro que tiene establecer cosas en las zonas de inundación. Pero es que España es así, se ha desarrollado el litoral, es donde más está poblado, la zona interior que no sufre estos fenómenos, las dos mesetas está vacía, mira si se podrían poner estas cosas en la zona que no sufre ninguna inundación, ¿no? Pero se ha desarrollado así España y eso, pues claro, no se puede echar la culpa a nadie tampoco. El sol y la playa pues ha atraído a mucha gente, a turismo y a servicios y a todo este tipo de cosas. Luego hay otro elemento del que también se ha hablado estos días y es el de las predicciones meteorológicas. Con que la tromba de agua que cayó en la cabecera del Barranco del Pollo hubiera caído 25 kilómetros más al oeste o más al sur, ya hubiera sido distinto. Es que claro, la meteorología está avanzada, muchísimo más que hace 100 años, por supuesto, pero no hasta ese nivel de capilaridad. Es decir, no te pueden decir van a caer 500 litros de agua en este punto,
porque no lo saben, ni pueden saberlo. Y probablemente cuando lo sepan o lo intuyan ya sea demasiado tarde como para desalojar y avisar a cientos de miles de personas, que son las que viven al sur del Turia. Efectivamente, la meteorología sigue siendo una de las ciencias más inexactas que existen. Y a pesar de lo que ha avanzado, y a pesar de que saben más o menos lo que va a ocurrir en unas horas, incluso a veces casi en un día o 2 días, grosso modo, evidentemente, pero con precisión apenas en unas horas, pues le falla muchísimo, claro que falla. Entonces no se le pueden exigir peras al olmo. Eso es así, no es una ciencia exacta en absoluto. Eso a corto plazo, que a largo plazo, pues todavía peor. Te voy a contar, a largo plazo la meteorología es absolutamente imprevisible. Bueno, ahí hablaríamos de climatología más que de meteorología a largo plazo. Bueno, sí, pero bueno, vamos a poner medio plazo. Por ejemplo, pues yo he visto una predicción que ha salido estos días en prensa, pues allá a finales del verano, que se esperaba un otoño seco y caluroso en España. Bueno, eso lo hacen todos los años, ¿eh? Y nunca aciertan para mi desgracia, porque yo, Isaac, soy muy friolero y me encantan los otoños cálidos, pero luego no los tengo. Luego hace el mismo frío todos los años. Pues amigo, tienen el 50% de posibilidades de acertar, ya son torpes. Pero bueno, podrían decir que va a mojar, o sea, que va a llover, ¿no? Ya sabes y no que siempre que va a hacer calor cuando va a hacer lo contrario. Ya sabes que si lo que quieren es capturar atención mediática, tienen que prometer calor, sequedad, en fin, sufrimientos y horrores, sin darse cuenta de que, en fin, no sé otros, pero yo con el calor estoy encantado. Mira, si vamos al mapa, estos mapas que has colgado en tu vídeo y que están muy bien y que están disponibles, por lo demás, todo esto es información pública. No penséis que Isaac tiene autorizaciones especiales del Instituto Geográfico Nacional y nada de esto. No. Ha buscado unos cuantos mapas que es a golpe de Google, vamos, y los ha estudiado. Cualquier persona por supuesto, los lugareños conocen bien su zona, pero cualquier persona que no haya estado allá en su vida puede entender estos mapas. Se ve, por ejemplo, como la ciudad de Picaña, que deberá tener unos 11 o 12.000 habitantes, y la de Paiporta, que es más grande, debe de rondar los 30.000, estaban separadas y en los últimos 20 años se han juntado. Hoy es un continuo urbano entre las dos. En una zona, en uno de los meandros del Barranco del Pollo, que hay ahí, pues ahora mismo urbanizaciones, en fin, en paisaje urbano como el de cualquier otra ciudad. Todo esto eran huertas y era zona inundable. En su momento, esto se construyó pensando que nunca iba a producirse, ni mucho menos una riada del Barranco del Pollo como la que se ha producido ahora. Y claro, no hay ningún registro histórico de algo similar en este barranco. Pero es que a veces no somos conscientes de que nuestros registros históricos son muy cortos. Extremadamente cortos. Claro que son cortos, sí. Sí, porque si hubiese habido una catástrofe con muchos muertos, miles de muertos, pues qué te digo, en el siglo XVII, donde no había registros, o en el siglo XVIII, porque hasta el XIX no empieza, a finales del XIX empieza a haber registros y pocos, pues seguramente se habría puesto en algún documento. Pero si es que allí no vivía nadie. Aunque se hubiese salido el barranco, eran todo huertas, los daños no se produjeron, así que eso no queda escrito en ningún sitio, ¿no? Se han inundado las huertas y dentro de 3 días ya se ha ido el agua. Eso no queda escrito normalmente en ningún sitio. Entonces, por eso no hay registros de catástrofes como la que ha ocurrido ahora, ni registros de riadas, salvo alguna, que por ejemplo he puesto yo una cosa de 1820 y tantos, un dibujo que está en la Biblioteca Nacional, de una obra, de un autor, ahora a ver si te digo cuál es exactamente. Pues es la memoria histórica de la inundación de la Ribera de Valencia en los días 4 y 5 de noviembre de 1864. Así se llama la obrita y está en la Biblioteca Nacional directamente. Bueno, pues ahí hay un señor que se sube a un mirador que le llaman la cumbre del Barranco del Huerto y pinta lo que es lo que ve, que es un charco, todo un charco. O sea, es que toda la llanura de Valencia es absolutamente un charco. Incluso ahí aparecen algunos pueblecitos. La gente lo puede ver en el vídeo si lo pausa, ¿no? Y lo puede ver. Pues aparece Alcira, aparece Algemesí, pero aparece una torre emergiendo del agua. O sea, es una cosa que se ha inundado el pueblo y solo queda la zona más alta, ¿no? Lo que era el castillito, la iglesia y alguna cosita de esa. Bueno, pues eso es un documento valiosísimo, ¿no? Porque te está diciendo que en ese año, en 1864, se inundó todo aquello. Y las zonas inundables realmente no han variado mucho, porque los embalses que se han puesto en estos barrancos o las medidas anti-inundación o anti-riada, vamos a decirlo así, son muy pocas. De hecho, estaba previsto poner alguna que finalmente no se puso, ahora ya, en el siglo XXI.
y que seguramente habrá que poner esa y otras más, claro, para evitar que estas cosas se produzcan, porque ahora lo que estamos haciendo es intentar hacer medidas paliativas, porque la enfermedad ya está creada, que ha sido urbanizar la zona inundable. Si se hubiese hecho prevención, estoy hablando en términos de medicina, ¿verdad? Pues estas cosas, la enfermedad no hubiera venido y no habría que hacerla. Pero como hemos creado la enfermedad y está construida toda la zona inundable, pues habrá que tomar medidas paliativas, que son muy costosas, van a ser muy onerosas para el Estado, porque nadie más lo va a poder pagar, es decir, para todos nosotros, que lo vamos a pagar de nuestro bolsillo, para evitar que los daños sean tan grandes como los que se han producido ahora. Pero no evitaremos nunca el daño total, porque la gran barrancada, como lo que ha venido ahora, no se podrá, digamos, mitigar en su totalidad. Se podrá mitigar, digamos, la punta de la ola, la punta de la crecida un poquito, pero la riada se producirá igual, porque las presas de laminación no hacen milagros, lo que hacen es retrasar esa punta, ¿no? Pero nada más. Eso es lo que hay. Tenemos que datos paliativos. Yo tengo una enfermedad crónica, tengo que tomar esta medicación de por vida, pues eso es lo que vamos a tener que hacer. Hace un momento hablabas de Algemesí, de ciudades que están ya más al sur, algo más al sur, de Paiporta o de Picaña o de Benetúser. Están ya en la cuenca del río Júcar. Y esta cuenca tuvo una inundación histórica y en este caso tenemos registros muy precisos porque fue hace poco tiempo desde el punto de vista histórico, fue en el año 1982. Me consta que muchos de vosotros no habíais nacido, yo sí había nacido, era un niño pequeño y tengo recuerdos de aquella riada. Yo tengo de niño recuerdos de 2 riadas de verlas en televisión. Evidentemente pues en casa de mis padres, era yo niño y miraba la televisión un poco sorprendido porque no me podía imaginar eso en Madrid. Una fue la de Bilbao en el año 1983 y la otra fue la de Valencia en 1982. En aquel entonces lo que sucedió es que cedió una presa, la presa de Tous, y se precipitó una cantidad de agua desproporcionada sobre la Vega. Y fue hacia el mar, evidentemente. Y yo recuerdo imágenes que he ido a rescatar, porque claro, lo bueno es que en YouTube está todo, en la que no se veía nada, se veían los naranjos completamente inundados. En este caso, en cambio, no había esa memoria histórica tan reciente. Mal que bien, el 82 está relativamente cerca, solo 42 años de distancia, y hay mucha gente que la recuerda. Tú, de hecho, recordarás la riada del 82 en Valencia. Sí, no, y la conozco muy bien además porque yo estaba estudiando ya en ese momento, bueno, había acabado casi la carrera de ingeniero de obras públicas y nos explicaron lo que había ocurrido con toda la precisión del mundo. El problema es muy diferente a este que ha ocurrido ahora. Digamos que aquella riada no tenía por qué haber ocasionado ningún muerto. El problema es que había un diseño de esa presa que falló, no tenía aliviadero de superficie, tenía solo de desagüe de fondo, y fallaron todos los artificios y maquinarias que había para poder abrir esos desagües de fondo. Así que rebosó finalmente el agua y la derrulló, o sea, la destruyó. Y entonces, claro, todo el vaso se vació de repente y provocó una punta, que es lo que estoy hablando de riada brutal, ¿no? Que causó pues lo que causó. Pero no era un problema de exceso de lluvia. Eso, si esa presa lo hubiera logrado manipularse debidamente y de esa manera podía haber laminado la riada, no habría ocurrido nada, absolutamente nada. En cierta medida es lo mismo que sucedió el martes pasado, también en la cuenca del Júcar, en el río Magro, que es un río que nace en el interior de la provincia de Valencia, aunque no sé si nace en Cuenca, pero vamos, pasa por Utiel. Allí llovió muchísimo, es decir, la parte de cabecera de este río iba a desembocar al río Júcar. Pero este río sí tiene una presa, la presa de Forata, que el otro día obtuvo esta presa completamente desconocida hasta el martes pasado, todo tipo de parabienes, por haber retenido esa avenida. Sí, hizo el efecto para la que se había puesto allí, entre otros, ¿sabes? Porque también sirve para otras cosas, pero bueno, efectivamente, pues alivió. Yo vi algunas fotos que estaba aliviando por el aliviadero de superficie, un aliviadero de labio fijo, que se llama así, y hasta que se llenó, retuvo la punta, y una vez que se llenó empezó a aliviar, pero ella ya retuvo la punta. Normalmente cuando ocurren estas cosas, cuando ha pasado la riada, se la deja vaciar otro poco más. ¿Por qué? Por si viene otra riada a continuación, que tenga capacidad de laminar de nuevo, esa segunda riada. Pero eso está muy estudiado, eso se ha hecho de toda la vida y los ingenieros que manejan estas cosas en las confederaciones hidrográficas lo hacen maravillosamente bien, salvo en el caso de Tous, que fallaron los mecanismos. Había un mecanismo eléctrico para abrir las compuertas de fondo y en ese momento falló. El generador, para cuando se va la luz, un generador que tenían, también falló. Y el sistema manual hacía tantísimos años que no se activaba, que estaba completamente gripado, con lo cual dijeron catástrofe. O sea, es lo que ocurre. Era un fallo de diseño, porque esas presas no pueden estar sin un aliviadero de superficie de labio fijo, es decir, que rebose por un aliviadero en coronación
y no de fondo exclusivamente. A partir de entonces se ordenó poner aliviaderos ya de labio fijo a todas las presas de España, para que no se repitiese eso. Y se hizo en muchas que no lo tenían. Había muchísimas que no lo tenían, pero la gente no lo sabe. Lo que pasa es que como pasó esto en Tous, se pusieron a todas. Eran diseños de primeros del siglo XX, es decir, muy anticuados, en los que se confiaba mucho en el factor humano. Y en el factor humano no hay que confiar nunca, porque cuando viene la catástrofe o no está, o se ha dormido, o le ha pasado algo, o no puede llegar al sitio. O sea, las cosas tienen que funcionar automáticamente. Esta presa de Tous se volvió a reconstruir unos años más tarde y hoy está en plena operación. Bien, un ingeniero de los que participó en la construcción de la nueva presa de Tous, le escuchaba el otro día en la radio y estaba contando algo sobre esto mismo que ha pasado en la zona de Paiporta, que comentaba que uno de los problemas que había tenido esta inundación era que se había producido lo que él denominaba una ola. Es decir, que no había sido como otras inundaciones que va creciendo el nivel del agua poco a poco, sino que creció de golpe. Y esto lo podemos ver, se puede verificar fácilmente en vídeos que subió muchísima gente, vecinos de allí, a redes sociales, en los que en apenas una hora las ciudades estaban completamente inundadas. Se había desbordado el barranco del Pollo por completo y estaba ya inundando garajes, arrastrando coches con una violencia inusitada por la calle. Esa es una de las razones por las cuales nos hemos encontrado estos montones de automóviles uno encima del otro al fondo de una calle. Lo que comentaba este ingeniero, no sé si has escuchado, porque esta misma participación que tuvo en la radio lo han distribuido mucho por redes sociales. Comentaba este hombre que uno de los problemas de estos barrancos es que no se mantienen, o se mantienen de manera deficiente. Luego van acumulando que si cañas, que si todo tipo de vegetación, arbustos, etcétera. Y claro, cuando el agua baja de golpe, en lugar de fluir libremente en busca del mar, en este caso de la albufera, que es lo mismo que salir al mar, porque la albufera está conectada mediante un par de golas al mar Mediterráneo, en lugar de eso van encontrando obstáculos, van reteniéndose y se van formando pequeños azudes improvisados, pues casi como los de los castores, que cuando se rompen esos azudes o directamente en los puentes, sueltan muchísima agua de golpe. Es decir, pequeños pantanos de Tous o pantanos de Tous en miniatura. Y decía que este era uno de los problemas que había habido y del que no se estaba hablando. No, correcto. Es que eso ocurre muchas veces, No ha ocurrido aquí, es la primera vez. Eso ocurre muchas veces. Los cauces hay que mantenerlos limpios, por supuesto. Limpios lo que es el cauce por donde va el agua. Quitar toda la vegetación muerta, los troncos, los materiales que puedan obturar, incluso los puentes, como has dicho, efectivamente. Pero eso ha ocurrido muchas veces. Yo te voy a contar el caso de una gota fría, que habrás oído, la de Viescas, que ocurrió hace ya unos cuantos años. Lo recuerdo. Esto fue en el 95, 96, ahí en los Pirineos. Sí. Pues eso es otra gota fría también, pero que se centró en la cabecera del barranco, en cuya desembocadura había un camping. Bueno, pues había un puentecito a mitad del barranco que lo primero que hizo fue obturarse con toda la vegetación que arrastró la riada, que era una riada muy potente. Al obturarse hizo de presa, de forma que rompió súbitamente y bajó todo abajo y provocó una catástrofe porque pilló en la desembocadura un camping lleno de gente en ese momento, porque además era verano. Entonces, es más, allí también había un factor geográfico y geológico que podría haberse examinado perfectamente. El camping estaba situado exactamente en lo que en geología se llama el cono de deyección del barranco. Ya sabes lo que es, un cono que forma las sucesivas riadas que van tirando piedras, tierra, pero piedras que en ese cono de deyección, cuando vino la riada, se descubrieron abajo porque limpió todo el cono de deyección la riada, además de aportar más materiales, pero piedras del tamaño de un coche. O sea, había tenido riadas ya históricas ese barranco brutales, pero en un momento dado estaba cubierto de tierra con un poquito de hierba y a alguien le pareció el sitio fantástico para poner un camping. Y se autorizó, porque tuvo que autorizarlo Confederación, y alguien con muy poca vista, muy miope, pues lo autorizó y se puso allí hasta que llegó el momento que tuvo que llegar. Y ocurrió lo que ocurrió. Pero vamos, eso ocurre en casi todas las grandes gotas frías y las grandes riadas en los barrancos de este tipo. Que como están sucios, toda la vegetación obtura los puentes, acaba rompiéndolos y hacen de pequeñas presas de Tous, como has dicho, de pequeñas presas que van reventando, una o dos o las que sean, y eso empeora de una manera extraordinaria, claro, los efectos de esa riada. Mantener un barranco yo creo que es mucho más barato que construir presas o infraestructuras hidráulicas. Es un trabajo, eso sí, más pesado porque tienes que hacerlo continuamente, pero es mucho más barato y asequible para la Confederación Hidrográfica. ¿Por qué no se mantenía limpio? Esa es la pregunta que yo me hago y que creo que se hace todo el mundo.
Bueno, porque hay muchos barrancos, ¿eh? Y cuando uno se plantea que tiene que mantener 3.000 y pico barrancos por confederación, dice, pues igual no tenemos presupuesto. Pero atravesaban una zona urbana. Es una medida... No, en este caso era un barranco de montaña, ¿eh? Lo único que había en la desembocadura ya era el campo. El de Viesca, sí, digo este del Pollo, en Valencia. Bueno, estos, sobre todo, dado los efectos que provocan, por supuesto que deberían de mantenerse limpios. Pero no es una medida suficiente, es una medida necesaria. Tener el barranco bien limpio, pero no es suficiente en estos casos, ¿eh? Si se quieren laminar esas avenidas, hay que hacer pues unas presas de laminación que se llaman, o diques de laminación, que es una especie de pequeños diques en el barranco agujereados. No sé si los has visto alguna vez, pero te lo describo gráficamente. Nos lo vas a explicar, porque yo sí sé lo que es una presa de laminación, pero no tengo muy claro que todos los contraescuchas lo sepan, así que explícanos, bueno, pues, por favor. Como no hay imágenes, te lo tengo que explicar de palabras. Mejor todavía, mejor que nos lo expliques esto. La grandeza de la radio. Adelante. Y puede tener varios niveles de agujeros incluso, ¿no? Pues uno abajo del todo, para cuando venga un arroyete, pues que pase por allí, un hilito de agua, incluso que los peces puedan subir por ahí, ¿no? Y colarse por ahí. Y después otros 2 o 3 más arriba y otros 2 dependiendo de la altura del dique, que a veces tienen hasta 10 o 12 metros según sea el barranco, ¿no? Cuando viene una riada, evidentemente desagua por el tubo de abajo. Cuando ese tubo ya no puede, desagua por los 2 o 3 de arriba. Cuando ese ya no puede, desagua por los 4 o 5 que todavía tiene arriba. Y cuando ya no puede con todos, alivia por un aliviadero central de labio fijo que tiene para que el agua ya salte. Pero eso ha retenido la punta de la riada. Y si se ponen 4, 5 o 6 en serie en el mismo barranco, la riada llega laminada, que por eso se llaman diques de laminación. Llega paulatina, de forma que aguas abajo, el barranco con el cauce que tenga logra absorberla, porque no viene toda de una vez. Se toma mucho más tiempo en pasar ese agua y los daños son infinitamente menores o incluso no se producen, ¿no? Dependiendo cómo haya sido. Esos son diques de laminación. Que si hubieran puesto un dique de laminación, hubiera tenido 1 o 2 diques de laminación este barranco... O 3 o 4. O 3 o 4. Hay que estudiar los que necesitas. Tampoco es que sea muy largo, ¿eh? Yo estuve midiendo la longitud, donde nacía y demás, y dije, bueno, si es que está todo pegado, si es que realmente es un curso pequeño, no es el río Magro, que es un río propiamente dicho, aunque lleva poca agua, pero lleva siempre agua, vamos. Es una especie de Manzanares el río Magro este, pero el barranco este no lleva nada y además es de una longitud cortísima. Bien, que tuviese 2 o 3 diques de laminación. Eso hubiera permitido, por ejemplo, a los vecinos de Picaña o de Paiporte, les hubiera permitido prepararse mejor, haber visto, porque hubiera llegado el agua más lentamente. No hubiera llegado tan alta, vamos a decirlo así, porque al llegar paulatina, es decir, el mismo caudal que pasó, en lugar de pasar en media hora, que fue lo que ocurrió, que juntó todo el pueblo, pues igual habría pasado en 1 hora o en 2 horas, y eso es mucha diferencia. Es decir, el agua en lugar de subir 2 metros, sube medio metro. Pues sí, se habrían mojado los pies, pero no se había muerto nadie, que ya es importante, ¿eh? Eso es lo crítico, precisamente. Es muy caro eso. Una pregunta, a ver, ¿es muy caro hacer un dique de laminación? No son caros, es lo más barato que hay, claro, mucho más barato que una presa en condiciones. Que yo no digo que sean suficientes, que yo no conozco el barranco en profundidad, ni los barrancos, que muchos de esos barrancos requieren presas, no ya diques, presas de laminación en cabecera o en el sitio que sea idóneo poner esa presa. Y además es posible que, además de la presa, requieran diques de laminación aguas abajo de esa presa, ¿no? Por si la presa tiene que soltar porque no logra laminar toda la avenida, pues que no sea tan fuerte lo que llegue abajo y que llegue de manera más paulatina. Todo eso se puede estudiar perfectamente. Hoy en día hay unos medios magníficos y unos profesionales magníficos para estudiar eso. Allí en Valencia, sin ir más lejos, está en la Politécnica, como he dicho en el vídeo, ahí tienes de todo. Y esto te lo diseñan y te lo hacen. Lo que pasa es que luego tiene que venir la segunda parte, que alguien vaya y lo construya, porque ya había unos medios de este tipo diseñados, unos artificios, una presa entre ellas. Me parece que desde el año 2004 he leído la noticia que nunca se construyó. O sea, directamente nunca se construyó. Y claro, esto tampoco es cuestión de ir matando esta mosca que me molesta o esta otra, este barranco y el otro. Hay que hacer un plan hidrológico para toda esa cuenca que está afectando a un volumen de población impresionante, a muchísima gente. Entonces hay que hacer un mini plan hidrológico mínimo para eso. Y si está incluido en un plan hidrológico nacional, mejor. Porque recuerda que esos ríos, el Turia y todos los regadíos y todos los intereses comerciales que hay allí, porque los regadíos todavía sigue siendo la huerta valenciana, una de las principales factores económicos que hay en la zona, están recibiendo también agua de fuera, del trasvase Tajo Segura, que pasa por encima del Júcar y suelta su agua en un embalse arriba en la cabecera del Júcar. Es decir, todo eso tiene que estar integrado en un plan hidrológico para que funcione maravillosamente.
Integradas están las cuencas, Isaac. La cuenca hidrográfica del Júcar depende del gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente, porque atraviesa dos comunidades autónomas, que son Castilla-La Mancha y Valencia. Y de la Confederación Hidrográfica, en este caso la del Júcar, es la que dependerían las inversiones, es decir, del Estado, en una palabra. Sí, pero como hay muchas cuencas en España y unas deben de tener prioridad, en este caso porque hay riesgos muy graves sobre la población, pues igual hay que derivar fondos a esta para hacer ese tipo de cosas y restárselos a otros que en ese caso igual son solamente para obras de regadío. ¿Y eso cómo se come? Pues con una coordinación entre todas. Tiene que haber un plan hidrológico. Y en este caso ya no es solo regadíos, es que aquí tiene que haber obras de defensa contra los riesgos que provocan las inundaciones. Con lo cual, pues hay unas inversiones especiales. Esta no es la única cuenca que necesita obras de defensa contra riadas. Las riadas se producen en muchos sitios, en el Mediterráneo y en otros más. El Ebro mismamente. El Ebro, pues cada 10 años se sale e inunda un montón de pueblos. En todo el Valle Medio del Ebro, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, todo eso tiene que ir en un plan hidrológico nacional que en su día se quiso hacer y no se hizo. Y, hombre, yo hubiera pensado que lo suyo sería hacer otro, ¿no? Si no les gustaba el que había, pues modifícalo. Haz lo que tengas que hacer, le complementas con lo que sea, pero decir, no hacemos ninguno, pues es un error muy grave. Porque seguramente en aquel plan hidrológico nacional había ya, no lo conozco en profundidad, pero había ya algo para esta cuenca, para estos barrancos, ¿no? Y si no lo había, debería haberlo habido. Según parece, sí. Por lo que he podido leer yo, en los últimos días sí preveía una serie de intervenciones en esta zona. Pero vamos, pues, claro, intervenciones que se podían ir ad hoc a la zona. A ver, veamos, volved de nuevo sobre el Google Maps y mirad el Barranco del Pollo. Es que el Barranco del Pollo pasa por Torrent, que es una ciudad bastante grande a las afueras de Valencia, pasa por Picaña, pasa por Paiporta, pasa por Massanassa, pasa por Catarroja, tiene Benetúser al lado, Sedaví no mucho más allá. Es que estamos hablando de cientos de miles de personas. Polígonos industriales, líneas férreas. Que no es un lugar en el que vive muchísima gente y en el que se genera muchísima riqueza. ¿Cómo se puede tener un barranco de esta manera? No es el único, te lo recuerdo que no es el único. Es el que en esta ocasión ha causado grandes daños, pero no es el único. En la siguiente puede ser otro el que cause los grandes daños. Depende de donde la nube tenga el capricho en ese momento de descargar o de desplomarse sobre el suelo, que es lo que ha ocurrido, porque las precipitaciones han sido impresionantes, hay que reconocerlo, han sido brutales, de las más altas que se han registrado. No las más altas, porque he oído por ahí que han existido mayores y tal y cual, pero han sido tremendas. Pero es que dentro de unos años puede ser otro barranco el que cause eso. Entonces, cada uno, independientemente, hay que estudiarlos para la avenida de los años que correspondan, de los 100 o de los 500 años, lo que corresponda. Esta parece que ha sido la avenida de los 500 años en alguno de los puntos porque ha descargado muchísimo. Bueno, pues se estudia todos para la avenida de los 500 años y se intenta paliar todo lo que se pueda. Son periodos de recurrencia, que se llaman. En ingeniería se estudian así tanto los cauces como el cálculo de los puentes, digamos lo que es lo que tiene que desaguar, ¿no? Para 50, 100 o 500 años. Pero en infraestructuras importantes, como es una autovía o como en este caso son ya el salvar vidas de toda una comarca, pues hay que estudiarla para periodos de recurrencia muy altos. Una cosa que nos hemos enterado ahora, yo por lo menos, es que el cauce nuevo del Turia, tú conoces Valencia, como la conozco yo, aunque no vives allí, pero todos hemos estado allí en alguna ocasión, yo en unas cuantas, y he pasado por encima de ese cauce muchas veces, tanto en automóvil como sobre todo en tren. Y es inmenso aquello. Bueno, tiene una anchura pues propia del río Rin, qué sé yo, y yo nunca lo he visto con agua. Pero es que he preguntado a mucha gente de Valencia y tampoco lo han visto nunca con agua. Es decir, que eso se hizo hace más de 50 años, pero ha salvado la vida de la ciudad 50 años después. Estas obras se tienen que plantear muy a largo plazo. Y claro, nos encontramos con que los tiempos de la política son muy distintos a los tiempos de la geografía. Sí, eso ya lo menciono. De todas formas, volviendo al cauce nuevo del Turia, quien crea que se calculó a ojo está muy equivocado. Es decir, cuando ese cauce se decidió hacer, hubo un cálculo hidrológico y se calculó lo que el Turia podía llegar a hacer, porque ya había habido la riada del 57, pues aún así se calculó qué es lo que podría llegar a ocurrir con el Turia en una gran riada. Y se hizo así de grande, no por capricho, porque por capricho nadie hace las cosas. Se calculó perfectamente. Y se ha llenado, claro que se ha llenado, porque se calculó para un periodo de recurrencia importante. Seguramente que para los 100 o 500 años, yo no lo sé exactamente.
Pero fíjate que solo en 50 años ya ha venido la riada para el que se calculó. Ya ha venido porque lo ha llenado completamente. Es decir, claro, las cosas hay que calcularlas con ese periodo recurrente. Y eso tiene que estar establecido en un plan que obligue a todos. Porque efectivamente los periodos políticos ahora pues son cortos, porque son 4 años lo que duran las legislaturas. Nadie tiene la garantía de que va a repetir ni como gobierno, ni como presidente, ni como ministro, ni como nada de nada de nada, ni siquiera los altos cargos de las administraciones, que se nombran también pues políticamente a dedo, en cuyo caso, ¿quién quiere hacer algo para dentro de 6 años si él no va a sacar ahí rentabilidad para esas cosas? Tiene que haber un plan de obligado cumplimiento para cualquiera que vaya a gobernar. Un plan que se haga por consenso de todas las fuerzas que tengan algún interés en que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y entonces, pues funcionará. Y para eso tiene que ser de obligado cumplimiento, por ley. Como yo decía en el vídeo, una especie de constitución hidrológica, de que nadie pueda saltarse. O sea, y que solo se pueda modificar con el consenso de los 2/3 de la Cámara. Igual que la Constitución. ¿Por qué? Pues porque si mañana viene un gobierno que está como una chota, cosa probable, visto lo que nos está ocurriendo, pues dice, ahora no me da la gana hacer esto y hago pues lo contrario. No, tiene que haber un consenso absoluto del grueso de la población representada en las cámaras. Yo no me quiero meter en política, Isaac, pero ya sabes que en España estamos en estos momentos en el extremo opuesto de los consensos, más bien todo lo contrario. Pocas veces se actúa, no ya a 4 años, es que aquí se actúa y los políticos están actuando a 24 horas vista. Como para plantearse... Eso decía Franco, usted no se meta en política, haga como yo. No, pero que es la verdad, es decir, que aquí estamos en un momento de una... Pues esto que llaman ahora los cursis, política líquida, caray, es tan líquida que se te escapa de las manos. Los políticos hacen declaraciones, todos los gestos van dirigidos a las próximas 24 horas. Luego ya además, ya sabes, esta afición que hay ahora por cambiar de opinión una y otra vez, y claro, como para meterse en obras que van a ser costosas, que suponen... En fin, gastos que se detraen de otras cosas más ideológicas o más populares a la hora de presentarse a las elecciones. De hecho, y con esto ya vamos a terminar, no sé si habrás leído algo de lo que yo también me he enterado en estos días, que el Cauce Nuevo del Turia, una formación política valenciana, no diré cuál porque todos la sabéis y si no la sabéis os la podéis imaginar, quería reutilizarlo y convertirlo en un parque, algo parecido a lo de Madrid-Río, es decir, un parque para que la gente montase en bicicleta, los niños jugasen, etcétera, porque consideran que eso está un poco desaprovechado ahí. A la vista está que desaprovechado nada, que tiene su función y que aunque ha tardado 50 y tantos años en cumplirla, pues la ha cumplido, en una palabra. Pero para que veas que se piensa siempre en muy cortito plazo y con la idea de presentar estas ideas maravillosas que lo voy a poder construir en mi mandato y además lo voy a convertir en votos en las siguientes elecciones. Aquí, como se decía antiguamente, lo de con la iglesia hemos topado. Aquí con la política hemos topado, Isaac, y esto ya tiene más difícil arreglo, ¿eh? Bueno, un plan hidrológico racional, y bien construido y bien aprobado por todos, debería prohibir tener ideas sobre el cauce nuevo del Turia. Punto. ¿Sabes? O sea, eso ya lo han hecho los técnicos, han dicho que tiene que estar así, que tiene que estar limpio, además, para que funcione. Entonces ya ese plan debería de prohibir tener ideas sobre ese plan. Ni un parque, ni 2 parques, ni una noria, ni una montaña rusa, ¿sabes? Ahí no se pone nada. Pero claro, como esas cosas no existen, pues sí, corremos el peligro de que alguien que tenga en un momento dado poder tenga ideas de ese tipo y las lleve adelante, claro. ¿Y qué vamos a hacer? Total, la última avenida fue hace 60 o 70 años, ¿quién se acuerda de ella? Pues el que hoy tenga 75 tenía 5 años y entonces pues no lo recuerda o lo recuerda lejanamente y se tiende a pensar que, ya sabes, esto es muy habitual, que tú lo comentas mucho en tus vídeos, cómo cambia el medio. Cómo cambia el medio en tiempos históricos, no digamos ya geológicos. Pero tendemos a pensar que el medio siempre ha estado ahí, que esto ha sido como lo vemos nosotros y que nunca ha tenido ningún cambio. Y no es cierto. El medio a nuestro alrededor está en constante transformación porque la Tierra está viva, porque llueve, porque las placas tectónicas se mueven, porque hay volcanes, porque las costas cambian de forma, en fin, porque las montañas se erosionan. Que esto es algo que deberíamos empezar a aplicar, aunque sea, no digo ya visión geológica, pero sí al menos visión histórica a nuestro entorno. Es que no se debe de utilizar la memoria humana para estas cosas. Porque dices, nadie recuerda la última riada y aunque la recordasen, que sea un señor muy mayor, no ha visto el cauce nuevo del Turia funcionando, porque no funcionó nunca, se hizo después de la última riada. Entonces, si se ha hecho por técnicos y se ha calculado así, respetémoslo.
Para eso están las fotos históricas, que sí, mire dónde llegó la riada, pero eso ya no ha ocurrido, esas fotos no se han producido de nuevo hoy gracias al cauce nuevo del Turia y al Plan Sur, que se hicieron algunas cosas y algunas otras no se llegaron a hacer que se deberían de haber hecho, por cierto. Y si no, pues vas a estos gráficos antiguos como el que te he dicho, que además de los pueblos que te he dicho, este gráfico recoge un pueblo a la izquierda del todo, que es Carlet, que seguramente lo conocerás, y otro a la derecha del todo, que es Cogullada. Fíjate que te estoy hablando ya de un abanico que es prácticamente la Huerta Valenciana, ¿sabes? O sea, estamos hablando ya de, vamos, al fondo la Albufera, para que te hagas una idea. Se inundó ya en 1860 y tantos todo. Y es alguien que se molestó en dibujarlo, ¿verdad? Bueno, pues hagamos caso a estas cosas. Van a volver a ocurrir porque han ocurrido. Es decir, que apliquemos perspectiva histórica. Y para eso nada mejor que el canal de Isaac Moreno. Tenedlo en cuenta. Os insisto, visitadlo, suscribíos porque realmente, bueno, el riesgo que es adictivo, que uno se ve un vídeo y ya no puede parar. Bueno, pues aquí vamos a terminar, Isaac. Yo me quedaría hablando contigo pues toda la tarde, esa es la verdad. Pero es que la contra dura lo que tiene que durar. No quiero quitar a los contraescuchas más tiempo del que ya, de manera desinteresada, me regalan todos los días. Así que nada, muchísimas gracias, Isaac, por habernos acompañado hoy. Pues gracias a ti y a todos tus oyentes por escucharnos. Y conste que queda esa contrahistoria, pero en persona en Zaragoza, ¿eh? Queda ahí pendiente. Bueno, a ver si nos vemos algún día, efectivamente. A ver si voy a Zaragoza y hacemos la maldita contrahistoria. Vamos, no solo yo, que también tiene que venir Alberto Garín, que creo que quiero hacerla con los tres, a que hablemos de acueductos, de ingeniería romana, en fin, de un montón de cosas que a Alberto y a mí nos encantan, pero que claro, no tenemos ni una cuarta parte de la mitad del conocimiento que tienes tú, que eres no solo un libro, sino además un libro abierto, que eso es lo bueno. Pues nada, muchísimas gracias, Isaac. Un abrazo a todos. Bien, nosotros vamos a terminar ya porque hoy, ya sabéis, tenemos invitado y cuando hay invitado, todo lo que cabe al final del programa es Pizarro que nos habla de esto mismo, de la catástrofe en Valencia. El sentido del Estado es la coordinación de ingentes recursos, los estatales, los extranjeros y los ciudadanos. El sentido del Estado autonómico nadie lo ha encontrado en ninguna parte del mundo. A propósito de la gota fría 2024, el gobierno ha descoordinado los recursos para su instrumentalización política. La gente ha muerto, la gente está siendo utilizada políticamente y la gente se ha puesto de pie y se ha puesto a ayudar sin ton ni son. Rabia y dolor contra un cielo que no escucha. Y rabia y dolor contra unos políticos con sus miserias y su impudicia expuestas. Si también se escapan de esta, habrá que rendirse. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy. Ya sabéis, os lo he dicho, 5 de noviembre. Hoy están votando en los Estados Unidos. Mañana, quizá, sepamos el resultado. Digo lo de quizá, insisto en lo de quizá, porque no tenemos ni idea si podremos saber los resultados dentro de 24 horas o no. Yo, de cualquier manera, me vengo, como os decía ayer, volcando con la campaña electoral estadounidense desde el principio, desde que empezó allá por el 15 de enero en Iowa. Y, por supuesto, estaba deseando que llegase este día. Así que el programa de mañana, con o sin nuevo presidente, lo dedicaré, eso por descontado, a estas elecciones estadounidenses. Esperemos, o espero por lo menos, que no me pase lo del año 2020, que pasé la noche en vela. Recordaréis, los que en aquel entonces escuchabais la contracrónica, que subí el programa, no sé si fue a las 7 o las 8 de la mañana después de haber pasado toda la noche sin dormir, y ni siquiera ese sacrificio me permitió deciros quién era el nuevo presidente, porque esto se supo tiempo más tarde. Bien, de cualquier manera, mañana volveré por aquí y ya os digo el tema. Hablaremos de las elecciones de Estados Unidos. Así que me despido de todos vosotros. Hasta mañana.